Seguimos en la tertulia, hoy mesa de análisis político, martes 7 de mayo del año 2019. Estamos con la resfriada Fernanda Boidi y el precavido Daniel Buquet, más... El precavido me gustó. Que derrocha salud. Federico Irazábal y Diego. Que no fuera como el Eustaquio aquel de la historieta. Sí, la de Tabaré. La de Tabaré y Fabre, ¿no? Sí. Me imagino Eustaquio el precavido. Eustaquio el precavido. Segundo tema. Las novedades de la campaña para las elecciones internas van de a poco influyendo en el armado de las fórmulas presidenciales que van a competir en octubre. Por ejemplo, en el Partido Nacional esta discusión ya está asomando con fuerza. Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional, que dejó claro que no será candidato a vice si pierde, y también el intendente de Maldonado, Enrique Antía, se manifestaron a favor de que sea la Convención Nacional del partido, quien nomine al compañero de fórmula del ganador. La idea también es vista con buenos ojos en el comando de campaña de Juan Sartori. De hecho, la senadora Verónica Alonso dijo el jueves pasado en Búsqueda que ella misma aspira a ser candidata a vice y que la fórmula no debería ser negociada por iluminados entre cuatro paredes. Luis Lacalle Pou, en cambio, dijo que en caso de ser triunfador no tendrá en cuenta ni a Sartori ni a Verónica Alonso, y adelantó que tiene pensados los nombres de una mujer y un hombre como posibles candidatos a vicepresidente. En el Partido Colorado, el expresidente Julio María Sanguinetti, que marcha primero en las encuestas, se mostró dispuesto a integrar una fórmula. Él no se ve segundo porque, dice, la mayoría es bastante clara a mi favor. Pero si fuera segundo, por supuesto, en un gobierno de coalición el vicepresidente es el personaje más importante, enfatizó. A Sanguinetti le parece lógico y razonable que la fórmula se integre con los dos precandidatos más votados. Otro punto de vista es el de Talvi, el economista Ernesto Talvi, que va segundo en las encuestas. No parece dispuesto a aceptar ese mecanismo. Talvi ya dijo que es favorable a que quien gane la interna proponga un compañero de fórmula, que además, dijo, debe ser necesariamente mujer. Y por último miramos al Frente Amplio. Daniel Martínez, que va primero en los sondeos, ya dejó claro que si pierde no será candidato a vicepresidente. ¿Por qué? Porque no es su perfil. También sostuvo que la fórmula debe estar integrada por una mujer. ¿Y qué dice Carolina Cose, que va segunda en las encuestas? Bueno, dice, no se niega nada, pero no hay que poner la carreta delante de los bueyes. ¿Quién quiere empezar? Yo puedo empezar si quiere. Adelante. ¿Sí? Bueno, un tema novedoso, ¿no? Producto de las diferencias que se están dando en las distintas encuestas de opinión pública, saca a relucir un instrumento, una institución que está prevista, por supuesto, que es la institución en realidad que define todo en las elecciones primarias, que es la famosa convención o el órgano deliberativo nacional. Lo que vi en algunos de los repartidos o las declaraciones de prensa de algunos candidatos es un desconocimiento de las reglas para ganar la interna o para obtener la proclamación. Sí, alguno no la conoce bien. No la conoce bien. Por lo menos por lo que leí. Sí, en realidad... Pasemos el limpio, ya que estamos... Recordemos. Hagamos ¿sí? docencia. El precandidato que gane la interna con el 50% de los votos es automáticamente proclamado el candidato del partido, es decir, ahí no hay discusión. Pero además tiene la otra opción de ganar con el 40 y un 10, y 10 puntos, porcentuales de diferencia con respecto al segundo. Cualquiera de esos dos escenarios se está dando, de acuerdo a lo que muestran en general las encuestas, en los tres partidos más importantes. Por lo cual, la discusión sobre la seguridad de quién va a ser el precandidato y la posibilidad de que una convención desarticule el pronunciamiento de las urnas es prácticamente hoy inexistente. Lo que sí queda abierta es la posibilidad de la negociación por la vicepresidencia, que eso sí corresponde a la convención, a pesar de que no hemos tenido antecedentes de que la convención tuviera que definir quién fuese el vicepresidente. Pero formalmente sí. Formalmente, claro, es la que lo tiene que laudar. Pero no ha habido debate o alternativas presentadas se han a la presentado, convención. se le presenta a la convención la fórmula ya acordada previamente en la estructura del partido. Pasó, digamos, hasta en casos donde la fórmula costó acordarse, como en la elección que ganó Mujica, en la cual demoraron varios días en ponerse de acuerdo, y no pasó en otros casos donde
El mismo día de la elección, recordemos en esa misma competencia, Larrañaga aceptó la propuesta de Lacalle de ser su compañero de fórmula, y en la elección pasada demoró muy pocos días también Jorge Larrañaga en aceptar acompañar a Lacalle Pou. Por lo tanto, la discusión ahí creo que está bastante estéril en el sentido de que pueda definir quién va a ser el candidato a la presidencia. Se abren en algunos partidos discusiones interesantes porque empiezan a jugar otros competidores que no estaban previstos, que tienen alguna pretensión de, si no son ellos, por lo menos incidir o al menos abrir la mesa, agregar lugares a esa mesa chica que se va a agrandar un poquito, en el caso del Partido Nacional, porque hay un jugador que hoy está mostrando que tiene casi que paridad con el que va en segundo lugar. Habla claro. Sartori está, digamos, no sé si lo pasa o está ahí, pero digamos... Según la última encuesta de Factum, esa fue la que impactó el viernes pasado. Esa encuesta es la que da por primera vez a Sartori arriba de Larrañaga, ¿no? Prefiero ver tendencias que encuestas individuales. Sí, pero hablando de eso, ojo, porque el titular es el titular. Si vos mirás las encuestas de Factum, lo que vas a ver básicamente es que se cayó Larrañaga. En 3 mediciones, que es lo que presenta Factum, que arrancó con 19, subió a 25 y volvió a 19. Sartori creció 2 puntos después de haber sí tenido un crecimiento muy significativo, pero te da más la sensación de que tiende a estancarse, porque además... El que más creció fue la calle Pou. La noticia no debía ser... El que más creció fue la calle Pou. Sí, la noticia no debía ser que el que se recupera es la calle Pou, que abre una luz... Saca 20 puntos. Muy significativa con el segundo, con 40, sea cual sea, y que por lo tanto se perfila. Recupera, digamos, yo lo diría en estos términos, recupera la condición de favorito indiscutible que había tenido hasta el año pasado, y que se había puesto un poco en cuestión por los movimientos que aparecieron en los próximos meses. Entonces, el escenario del Partido Nacional, ¿cuál es? Que el candidato va a ser la calle Pou. Gana con 50 o gana con 40. Que no lo tiene que nominar la convención en lo más mínimo, es una fantasía, o un error directamente, en algún caso tal vez no comprendan bien el sistema. Siempre que se den las condiciones que recién mencionábamos. Sí, ¿no? Por supuesto. Lo que yo quiero decir con es los que... números actuales, lo que yo quiero decir que con los números actuales o con una proyección muy primitiva de la evolución de los números, esa interna la va a ganar la calle Pou, y si no saca más del 50%, de todos modos va a tener más del 40% y más de 10 puntos de diferencia con el segundo. Y por lo tanto no va a estar en discusión quién es el candidato presidencial. Y efectivamente la designación del compañero de fórmula requiere una negociación inevitablemente. Ahora, justamente el escenario, yo creo que es bien interesante, porque en los 3 partidos donde hay competencia interna no aparece con claridad el formato que mejor le ha servido a los partidos uruguayos para digamos, potenciarse hacia octubre, que es el gran acuerdo entre el primero y el segundo. Justamente ahora se desdibuja por distintas razones, pero en particular en el Partido Nacional. En el Partido Nacional, porque Larrañaga, si es segundo, seguramente no va a querer ser otra vez más el candidato a vice, y si no es Larrañaga, ahí directamente no hay candidato a vice, es decir, si el segundo es Sartori, ahí no hay candidato a vice. Hasta cierto punto le libera un poco las manos a la calle Pou en términos de proponer, pero le complica porque tiene que tejer un acuerdo por el cual la fórmula sea de todos modos representativa de la diversidad del partido, y no el estilo Bordaberry, que creo que es el formato contrario que perjudicó a su partido, y es básicamente imponerle al resto del partido una figura del propio cerno del candidato ganador. Estás hablando de la decisión que tomó Pedro Bordaberry en la elección anterior. Las dos veces. Las dos con Hugo de León y Coutinho. Pero en la última especialmente nombró a Coutinho, un hombre muy identificado con su sector político, ¿no? Con Vamos Uruguay, cuando Amorín Valle, que había resultado segundo en la competencia, aspiraba a ser él, ¿no? Decía que lo natural era que fuera yo, ¿no? Ahí lo que pasa es que depende muchas veces de la diferencia que el primero le saque al segundo, ¿no? Sí, de hecho nunca hasta ahora se dio la necesidad de que la convención debiera elegir o cuando menos ratificar el orden de los candidatos. La vez que yo estuve repasando los resultados de las internas, la vez que estuvimos más cerca fue en realidad en el 2009,
en la interna frentista, Mujica Astori, por la diferencia de votos, ¿sí? ¿Cómo fue esa 54 a 46 por ahí? 49-38 o pasó los 50. No estoy parece seguro. Creo que es todos esto. los candidatos han pasado los 50 siempre. Eso es lo que yo tengo entendido. No, en el 99, ¿Salvo el 99? no, seguro que no. En el 99 la Calle sacó 48, pero le sacó 10 a Ramírez. Ay. Y esa, en la primera interna, que además yo la tengo bastante presente porque fue objeto de mi tesis de licenciatura. Esa fue la primera interna y hubo rumores recurrentes de que se podía recurrir a la convención para zafar en ese caso sí, la polarización, la Calle Ramírez. Ustedes recordarán que fue una interna sangrienta. Y entonces decía, bueno, lo que podría hacer la convención es elegir un candidato salomónico que no sea ni la Calle ni Ramírez y entonces que pueda recomponer el partido. Y se hablaba incluso del nombre de Álvaro Ramos, que era uno de los candidatos que terminó siendo testimoniales. Eso finalmente no sucedió. La Calle ganó la interna con la luz necesaria para que la convención no tuviera que actuar. Me parece que el fantasma de que la convención podría bypassear esta idea más o menos instalada de que el que gana, viene dado por el ruido que está haciendo Sartori en la interna. Dicen, bueno, Pero ahora, ¿estás hablando de que la convención podría bypassear cuál de las definiciones? La convención solo podría elegir un candidato distinto al candidato más votado si no se cumplen las condiciones de selección automática. Esto es, si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, es decir, más del 50% de los votos, o más del 40% con 10 de diferencia. Uh-huh. Por lo que acabamos de hablar, de acuerdo a los sondeos que conocemos, bueno, en el Partido Nacional se daría esta selección automática en la interna, porque la Calle Pou estaría obteniendo por mérito propio esta cláusula necesaria. Si no se diera, lo que estaban comentando es, bueno, no está tan claro que el que gana, ¿no? Me parece que eso se lo plantean algunos ante el posible escenario de que sea Sartori el 1 o el 2. Pero claro, estamos otra vez hablando de cuestiones hipotéticas. Es más, los propios candidatos se muestran muy incómodos hablando de esta cuestión, pese a que en privado reconocen que es una posibilidad. Porque quienes han empezado a hablar de esa posibilidad de que sea la convención la que laude, en principio han sido no sartoristas, digamos, ¿no? Competidores de Sartori. Ahora, cuando se enteró Sartori dijo, me gusta eso de que sea la convención. A ver, lo que pasa es que se va enterando de todo y todo le gusta. No, pero a ver, en general, ¿a quién le gusta la cláusula informal del que gana? Al que gana. Claro, al que gana. Digamos, al que no gana le gusta más tener una especie de segunda opción, que es que decía la convención, simplemente porque no gana. Digamos, el asunto es el siguiente: las reglas definen un comportamiento que es obligatorio. 50 ganó, 40 más 10 ganó. Todo lo otro queda sujeto precisamente a una negociación. Dentro de esa negociación pueden empezar a terciar reglas, como por ejemplo el que gana. Entonces, quienes van a la convención pueden convenir perfectamente que, dado que no se cumplió ninguno de los dos supuestos que la ley mandata, decir, bueno, vamos a respetar que el que gana, y entonces el que gana, pero no es obligatorio. Uh-huh. Por tanto, a ver, aparte, una cosa es la nominación presidencial y otra cosa es la nominación vicepresidencial. Y en este caso, lo que está en juego, aparentemente, por lo que todos parecemos coincidir, y al menos con los números que hasta ahora conocemos, es que la mayor incertidumbre está puesta sobre ese espacio, porque sobre la vicepresidencia. Eso no lo gana el que gana. Eso es pura negociación. A ver, déjame hacer un pequeño apunte sobre la regla informal del que gana. Si bien no se ha tenido que aplicar en Uruguay, hay una cosa que es bastante evidente, y es que todos los incentivos de los políticos es poner de candidato al que ganó. Así han funcionado todos los sistemas indirectos de elección presidencial en Argentina hasta la Constitución del 94 y en Chile hasta la elección de Allende. Había un sistema de elección vía parlamento, sí, no, se obtenía la mayoría, o colegio electoral. Y la regla es el que gana, porque si hay algo que arruina a un partido es no dejar ser candidato al que ganó la interna, ¿no? Porque, entre otras cosas, los que hablan de las virtudes de las internas dicen, bueno, las internas son buenas para los partidos porque les permite seleccionar buenos candidatos, es decir, quienes han participado en el clasificatorio y han quedado en la primera posición. Entonces, salvo que haya una crisis brutal en un partido, el que gana.
Pero eso, a lo que voy es que esa es una definición informal que será positiva para el partido, pero como sabemos, no siempre los políticos hacen lo que es bueno para los partidos. Y por otra parte, no estamos... Tienen capacidad autodestructiva. Absolutamente, a las pruebas me remito. Pero además, creo que lo que no estamos considerando del todo en esta ecuación es que los candidatos a vicepresidente tienen que cumplir determinados requisitos estratégicos, si se quiere, y de capacidad, digamos. Uno puede pensar en una hipótesis en la cual el candidato presidencial tiene que admitir un candidato a vice que de alguna manera le impone el partido a través de la convención. Bueno, no es lo que yo quisiera, algo parecido a lo que tuvo que hacer Tabaré Vázquez, presumiblemente con Sendik, ¿sí? El partido le dice: Este señor votó muy bien, el sector es un sector muy pujante, necesitamos esa inyección de votos, ¿no? Esa energía para ganar. Bueno, bien, ok, vamos con ese. Otro escenario es el escenario en el cual el candidato presidencial le impone a su partido un candidato, y luego en el medio hay un montón de alternativas. Lo que no debería pasar es que el candidato presidencial tenga que ser acompañado por alguien que no quiere, digamos. Es bastante razonable pensar en que el candidato tiene al menos poder de veto, ¿sí? Una capacidad reactiva de vetar a alguien que no quiere. Entonces, el candidato presidencial tiene que ser de algún modo del agrado o al menos de la aceptación del candidato presidencial, y tiene que reunir características como, por ejemplo, poder negociar. Lo decía Sanguinetti, recién lo leía Emiliano, tiene que poder negociar, es un pivot de una coalición de gobierno, ¿sí? Tiene que conocer el Parlamento, tiene que conocer a los partidos, tiene que tener buena llegada con todos los sectores. La Calle también lo dijo, ¿no? Tiene que tomar mucho mate y conversar. Pero además, y acá viene el carácter dilemático del asunto de la elección, tiene que ser alguien que traiga votos, porque primero hay que ganar la elección. Tiene que ser un buen complemento de la candidatura presidencial. Generalmente es bueno eso que señalaba Daniel hoy, ¿no? Que el segundo sea el que termine de armar la fórmula, porque por lo menos termina de atar los votos que fueron al partido en esta instancia. Como regla general, el segundo debería servir de representación de los que no ganaron. Exacto. Y eventualmente puede atraer a más votantes del partido. O de votantes extrapartidarios, los que no votaron en la interna. ¿Cómo están dadas las cosas hoy, según lo que muestran las encuestas? En el frente parece cantado la fórmula, ¿no? Porque si Martínez no quiere ser segundo, pero gana, entonces sería primero, y Cose no está cerrada la posibilidad de ser segunda. Bueno, parecería que... Y es mujer. Que no quiere Martínez, sí. Bueno... Y además hay un tema con la vocación de la propia Carolina Cose, ¿no? Ahí está, ¿no? Es la persona indicada para presidir el Senado y la Asamblea General. Dos limitaciones. La primera es ella misma, en el sentido de que hasta lo ha dicho, lo ha manifestado, pero bueno, quienes la conocen lo remarcan, y es que ella no tiene ese perfil legislativo, negociador, etcétera, ¿no? Lo otro es que a mí, por lo menos hasta ahora, más allá de que es la candidata del MPP, no me convence que ella sea la mejor representante de los sectores que no están apoyando a Martínez, ¿no? Porque ese apoyo del MPP a la candidatura de Cose fue gemido, había muchas opiniones diversas, e incluso hasta ya lanzada la campaña, a veces no te queda claro, por lo menos, que haya un gran entusiasmo del MPP y de la figura del MPP atrás de la figura de Cose. Entonces también, tal vez los sectores derrotados de la interna, pensemos en el MPP y el Partido Comunista, prefieran otra figura. No soy como la Calle Pou, no tengo ningún nombre. Pero tal vez prefieran alguna otra figura para acompañar a Martínez.